Entonces vamos a hablar de miocardiopatías, ¿sí? Las miocardiopatías, como su nombre lo dice, son enfermedades del miocardio, ¿ya? No son muy infrecuentes, es más, las miocardiopatías están asociadas a disfunción cardíaca. Y la miocardiopatía, especialmente la dilatada, es el estadio final de cualquier patología cardíaca, ¿ya? Esto ya es cuando el corazón vence su capacidad de hipertrofia y de autorregulación y termina dilatándose, lo cual es de forma irreversible, ¿ya? Entonces vamos a hablar de las tres principales, hay más, pero vamos a hablar de las tres más comunes. La más común de todas, la miocardiopatía hipertrófica. La segunda más común, la miocardiopatía restrictiva. Y la tercera, la miocardiopatía hipertrófica, ¿ya? Dilatada, restrictiva, hipertrófica, van en ese orden de frecuencia. Vamos a empezar hablando de la miocardiopatía dilatada. Como su nombre lo dice, esto es la dilatación del corazón. Fíjense aquí, el corazón, esto es una pieza anatomopatológica, ¿sí? De un corazón dilatado, ¿ven? Como el corazón prácticamente se adopta una forma de botella o de bola, lo cual antes se denominaba cor bovis o corazón de vaca, ¿no? O sea, el corazón se dilata tanto que termina siendo el tamaño del corazón de una vaca. Y hay alteraciones estructurales, fíjense, ¿no? Hay fibrosis, ¿sí? Esto es grasa, ¿no? Hay fibrosis que reemplaza al miocardio. ¿Sí? Aquí fíjense, hay datos de fibrosis, esto, ¿no? Entonces, tejido fibrótico que reemplaza al miocardio y obviamente hay deterioro de la contracción cardíaca. O sea, el corazón se dilata y pierde su capacidad contráctil. Una de las formas de saber el deterioro de la contracción cardíaca es la fracción de acortamiento, que debe ser por lo menos de 25. Si esa fracción está vencida, entonces, o es mucho menor, entonces el miocardio está vencido, o sea, está muy alterado. Y la fracción de eyección, que normalmente en la miocardiopatía dilatada es menor a 40, ¿ya? O sea, tiene que haber dilatación, ya tiene que haber aumento del volumen telediastólico y una fracción de eyección disminuida, ¿ya? Puede comprometer solo el ventrículo izquierdo, al derecho o ambos. Lo más usual es que comprometa ambos. Bien, entonces, la fracción de eyección es menor a 45% y la fracción de acortamiento menor a 25% y el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo aumentado. Eso nos diagnostica ya una miocardiopatía dilatada. ¿Bien? Es la más frecuente de todas y es el estadio terminal de cualquier enfermedad cardíaca. Más de 50 enfermedades cardíacas pueden producir miocardiopatía dilatada. Los isquémicos, los chagásicos, los valvulópatas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y esto ya normalmente se asocia a insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección, que eso ya lo vamos a ver después en la clase de insuficiencia cardíaca. Es una enfermedad, algunas veces la miocardiopatía dilatada puede ser una enfermedad primaria de causa genética. Eso es lo que se llama miocardiopatía idiopática, que es la menos de las veces, ¿ya? Normalmente esas miocardiopatías idiopáticas son porque hubo una miocarditis viral previa. Y esto también lo puede producir el COVID, por ejemplo, u otros virus como el adenovirus, coxsackie-virus, el Epstein-Barr, pues, en infecciones virales agudas pueden producir una miocarditis, ¿no? O sea, una alteración del miocardio, o incluso la miocardiopatía chagásica. Y luego, posteriormente, llegar a una miocardiopatía dilatada, que muchas veces no se puede detectar, porque en este caso el virus ya ha hecho su daño o el chagas, y no podemos detectar con las pruebas comunes. Sí la podemos detectar en la fase aguda, que es la miocarditis. Pero hay un tipo raro de miocardiopatía que es netamente genética, ya que es la menos, ¿no? Entonces se define como miocardiopatía idiopática cuando no sabemos la causa. Lo más probable es que sea viral, ¿ya? Pero obviamente hay que hacer un estudio genético para determinar que esta sea una verdadera miocardiopatía dilatada de causa idiopática, ¿ya? También puede producirse por daño citotóxico de antraciclinas o por daño de radiación en los pacientes que reciben radioterapia, especialmente de mama, ¿ya? Y también puede darse por la quimioterapia, especialmente con antraciclinas o vincristina, por ejemplo. Bien, fíjense, la característica es que los ventrículos se dilatan, ¿sí? El corazón crece de tamaño y fíjense aquí el ventrículo izquierdo está absolutamente dilatado y las paredes del corazón se adelgazan, ¿ya?
Esto se da porque hay fibrosis, fíjense, estos son los miocardiocitos y esta es la fibrosis, ¿no? Porque hay daño, muerte de los miocardiocitos por alguna causa. Esto es bien común en el Chagas, por ejemplo, ¿no? Y hay reemplazo de estos miocardiocitos por tejido fibrótico. Bien. La presentación clínica es básicamente la de una insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección, con síntomas de falla de bomba, oliguria, derrame pleural, edema de pulmón. Si tenemos una insuficiencia ya una hipertensión pulmonar de origen izquierdo que va hacia la derecha, también podemos tener datos de congestión, como les he mostrado, hepatomegalia, citis, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y obviamente lo clave es que tienen baja fracción de eyección y acortamiento. ¿Ya? Esto es lo clásico en la miocardiopatía dilatada. Si no tenemos baja fracción de eyección y dilatación, normalmente se clasifica como miocardiopatía, como insuficiencia cardíaca diastólica más que sistólica. Bien. Bueno, dentro de los exámenes complementarios, en la radiografía vamos a tener lo mismo que hemos visto en la pieza anatomopatológica, un corazón con pérdida de bordes, ¿sí? Parecido al corazón en botellón que se ve en el derrame pericárdico, puede estar asociado también a derrame pericárdico cuando está asociada a hipertensión pulmonar o a gran congestión, y con la pérdida total de sus bordes y siluetas, ¿ya? Con la gran cardiomegalia, con índice cardiotorácico de una cardiomegalia de grado 2 a 3. En el electrocardiograma podemos tener dos situaciones, varias situaciones. Uno, un electrocardiograma normal, en el cual las fuerzas se igualan, porque los dos ventrículos están dilatados, entonces podemos tener un electrocardiograma normal. Podemos tener una combinación de datos de hipertrofia de ventrículo derecho, fíjense aquí hay una B1 positiva, ¿sí? Y hipertrofia de ventrículo izquierdo, con eres altas, por ejemplo, ¿no? Y otro signo que se llama el signo de Katz-Weschler, que es característico de la hipertrofia biventricular, que son complejos isodifásicos, pero grandes. Podemos también, otra característica de la miocardiopatía dilatada es tener bajo voltaje en plano frontal, cuando está asociada a derrame pericárdico, o podemos tener bajo voltaje generalizado. Esas son las presentaciones características de la miocardiopatía dilatada. Con el electro no se puede saber mucho. Muchas veces el electro es normal. Lo que nos va a dar más el diagnóstico es la radiografía y obviamente el ecocardiograma. Fíjense aquí la gran dilatación del ventrículo izquierdo y el adelgazamiento de sus paredes, ¿sí? Y en relación al ventrículo derecho, lo contrario a lo que teníamos en el cor pulmonar. El diámetro telediastólico del ventrículo derecho está aumentado, o de los ventrículos en general. Fíjense aquí, por ejemplo, tenemos aurículas muy grandes, ventrículos, ¿sí? Aurículas y ventrículos muy grandes, ¿no? Entonces, todo el tamaño de las 4 cavidades está aumentado y evidentemente inicialmente los ventrículos, pero después ya se pierde toda la anatomía cardíaca porque todas las cavidades se dilatan dependiendo de su causa, ¿no? Cuando es valvulopatía, por ejemplo, mitral, se dilata mucho la aurícula izquierda y luego se va dilatando todas las otras cavidades. Y bueno, el tratamiento obviamente es la causa subyacente y estas miocardiopatías, como tienen baja fracción de eyección, generalmente llegan a estadio D de la insuficiencia cardíaca y a veces necesitan inotrópicos incluso. Y obviamente el tratamiento final es el trasplante cardíaco, que tampoco está disponible en nuestro medio, ¿ya? Entonces, bueno, en realidad lo que debemos hacer es no lleguemos al estadio terminal de la insuficiencia cardíaca y tratar de tratar la enfermedad cardíaca en sus estadios iniciales para que no lleguemos a una miocardiopatía dilatada. Esto es bien común en valvulópatas, aórticos, mitrales, en chagásicos, generalmente y algunas veces en hipertensos, pero las causas más comunes son el chagas, las miocarditis, obviamente, y los valvulópatas, ¿ya? Bueno, vamos a pasar a la siguiente, que es la miocardiopatía restrictiva. Como su nombre lo indica, es una miocardiopatía que restringe básicamente la relajación del ventrículo. O sea, aquí va a dar una insuficiencia cardíaca diastólica con fracción de eyección conservada. Está caracterizada porque tenemos ventrículos pequeñitos y aurículas grandes, ¿ya? Y muchas veces está causada por reemplazo del tejido del miocardio por tejido ajeno al corazón. Entonces, es menos frecuente, mucho menos frecuente que la miocardiopatía hipertrófica y hay la reducción de las cavidades, lo cual lleva más bien a la reducción del volumen sistólico. Hay un volumen sistólico reducido
en comparación con la miocardiopatía dilatada que tiene un volumen sistólico aumentado. Y hay restricción al llenado, o sea, hay trastorno de relajación. ¿Ya? Esto es absolutamente lo contrario. En el caso de la miocardiopatía dilatada hay trastorno de contracción, en este caso hay trastorno de relajación. ¿Ya? Entonces va a causar una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada o limítrofe o una insuficiencia cardíaca diastólica, ¿no? Cuando avanza. Entonces, la característica es que tenemos ventrículos pequeños con aurículas muy grandes. ¿Por qué? Porque las aurículas se terminan dilatando porque tienen que hacer mucho esfuerzo para impulsar la sangre en los ventrículos pequeños y duros. ¿Ya? Hay restricción del llenado de estas aurículas porque estos ventrículos tienen un trastorno importante de relajación. Y al dilatarse los anillos de las aurículas, obviamente vamos a tener soplos de insuficiencias cardíacas o de insuficiencias valvulares mitrales o tricuspidias o ambas. ¿Ya? Entonces, un punto clave aquí es que tenemos aurículas grandes con ventrículos normales. En cambio, en la insuficiencia, en la dilatada tenemos las 4 cavidades grandes, o primero se dilatan los ventrículos y posteriormente las aurículas. La etiología de estas son la mayoría enfermedades infiltrativas, de las cuales la más común es la amiloidosis, pueden también ser estas otras, sarcoidosis, Gaucher, hemocromatosis o enfermedades por depósito de colágeno que son mucho más raras. ¿Ya? También puede ser por fibrosis endomiocárdica de alguna otra etiología, aquí también puede venir la chagásica, también puede ser por síndrome carcinoide, por metástasis o por postquimioterapia o radioterapia. Esto también puede pasar, ¿ya? Bien, ¿cuál es el cuadro clínico? Vamos a tener datos de si es que está descompensada una insuficiencia cardíaca diastólica. Las características son que se llama el pulso en diplató, es decir, el pulso yugular es primero muy profundo y luego se normaliza. ¿Ya? Esto se ve con los tonómetros de pulso yugular, ¿ya? Pero se puede ver en digamos, como un colapso de la yugular y luego es normal, ¿sí? No es fácil de ver y no es fácil de reconocer, pero este es característico de la miocardiopatía porque hay restricción al llenado, ¿sí? El pulso arterial a veces es débil y difícil de palpar y hay auscultación del tercer o cuarto ruido o soplos de insuficiencia mitral o tricuspidia. Y esto, especialmente el cuarto ruido, ustedes saben que se da muchas veces por restricción al llenado. ¿Ve? Bien. Entonces, en los exámenes complementarios, en el electrocardiograma, podemos ver hipertrofias auriculares, ya sean derecha, izquierda o vía auricular. Algunas veces podemos ver bajo voltaje difuso porque los ventrículos están pequeños y bloqueos, ya sea de primer grado o más avanzados, y arritmias ventriculares o supraventriculares. En la radiografía de tórax vamos a ver el crecimiento auricular, los ventrículos normales, que no es fácil de ver, aunque algunas veces la silueta de la aurícula izquierda está muy aumentada, el ventrículo no, pero la forma digamos, gol estándar de diagnosticar esto es hacer un ecocardiograma. Fíjense aquí, este ventrículo derecho está muy chiquitito en comparación con la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Y en la resonancia lo mismo. ¿Sí? Esto es un ecocardio en comparación con la resonancia. Fíjense aquí, es el mismo paciente. La aurícula derecha súper grande, el ventrículo derecho muy pequeñito, el ventrículo izquierdo está de tamaño normal y la aurícula izquierda está crecida. ¿Ya? Entonces, la clave nuevamente, aurículas grandes, ventrículos pequeñitos y restrictivos. ¿Cómo vamos a ver la restricción al llenado? A través del Doppler mitral, que este es un patrón de llenado normal, la onda A y la onda E, ¿sí? Y en el patrón restrictivo, la onda E y la onda A se fusionan, ¿sí? Se fusionan. Y la onda E es mucho más pequeñita porque hay restricción al llenado. Bien. Bueno, el tratamiento de esto es lo mismo, el tratamiento de la causa en caso de la amiloidosis, que es muy difícil de diagnosticar, ¿sí? Porque necesita una biopsia cardíaca como gol estándar. Y básicamente el tratamiento que se hace para la insuficiencia cardíaca diastólica, que es diuréticos, IECAS y todo lo demás, ¿no? Entonces, el tratamiento es el tratamiento estándar para una insuficiencia cardíaca diastólica, porque muy pocas veces podemos tratar la causa. Bien. Bueno, la tercera que vamos a ver es la miocardiopatía hipertrófica. Esta es una miocardiopatía, sí, de origen genético, ¿ya? Puede haber algunas veces hipertrofia secundaria,
¿ya? Secundaria hay problemas valvulares, estenosis aórtica, estenosis subaórtica, coartación de aorta, hay hipertensión, pero en el caso de la de miocardiopatía hipertrófica es una alteración genética exclusivamente y se da por alteración de proteínas del miocardiocito, ¿ya? Es genética de forma dominante y esto hace que el músculo cardíaco se incremente, ¿ya? Y pueden tener o no obstrucción intraventricular. Normalmente en la miocardiopatía hipertrófica genética hay aumento del diámetro ventricular. ¿Alguien más quiere entrar? Vamos a meter. Bien. Hay aumento del diámetro ventricular, pero de forma asimétrica, ¿ya? De forma asimétrica. Y generalmente es a nivel del septum interventricular. Aunque puede haber miocardiopatía hipertrófica global. Lo clave de esto, para definir entre la miocardiopatía hipertrófica genética y la miocardiopatía hipertrófica secundaria, es descartar obstrucciones, especialmente en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, o sea, problemas valvulares aórticos, hipertensión, coartación de aorta. Si descartamos cualquiera de estas cosas y tenemos una hipertrofia cardíaca, especialmente de forma asimétrica, principalmente septal, entonces podemos estar ante una miocardiopatía hipertrófica, que en algunos casos produce incluso obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, pero esta hipertrofia es prevalvular, ¿ya? O sea, es porque el septum está demasiado gordo. Y esta miocardiopatía, bueno, todas las miocardiopatías tienen gran riesgo de desarrollar arritmias cardíacas y muerte súbita, pero esta es la más riesgosa de todas, ¿ya? Se puede producir también algunas veces insuficiencia mitral. ¿Cuál es el cuadro clínico? El típico de un cuadro obstructivo, ¿sí? Que es muy parecido a la triada de la estenosis aórtica, angina de esfuerzo, disnea y palpitaciones, pero este se suma el síncope. Perdón, angina de esfuerzo, síncope y disnea, y se suman las palpitaciones, porque esta es una miocardiopatía muy arritmogénica, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos sospechar de esto? Complejos QRS muy altos en derivaciones precordiales, algunas veces onda T grande y profunda en hipertrofia apical, o ondas Q delgadas y profundas en derivaciones anteriores y laterales, que no son ondas Q patológicas, ¿sí? Las ondas Q isquémicas son más grandes. Entonces les voy a mostrar ejemplos. Aquí, por ejemplo, fíjense estas ondas que parecen unas test neurológicas, que en las prácticas tal vez les han enseñado. Cuando hay problemas neurológicos de hipertensión endocraniana, en el corazón repercuten estas, ¿sí? Pero estas son ondas asimétricas, pero muy profundas, ¿sí? Esto es característico de la miocardiopatía hipertrófica apical. En el caso de la miocardiopatía septal, fíjense aquí, por ejemplo, hay una onda súper alta en derivaciones septales, ¿sí? Una onda súper alta en las derivaciones septales, ¿no? En B3 y B4. Esto es indicativo de una hipertrofia de septum. Y aquí algunas veces tenemos Qs delgaditas, ¿sí? Qs delgaditas aquí, que no son Qs no son Qs patológicas. Las Qs patológicas tienen que tener un 25% de el complejo QRS y un cuadrito de duración, que son las ondas isquémicas. En este caso, fíjense, hay ondas Q delgaditas. Entonces, cuando tenemos este patrón de onda aérea alta y una onda Q muy pequeñita, hay que sospechar de miocardiopatía hipertrófica. Y esto es muy importante sospechar porque esta arritmia causa muerte súbita, ¿ya? Es una de las principales causantes de arritmias ventriculares mortales, ¿bien? Puede causar arritmias ventriculares, puede causar taquicardias ventriculares no sostenidas o sostenidas, taquicardias supraventriculares, fibrilación auricular y ventricular. Fíjense, aquí está, esta es una típica miocardiopatía hipertrófica septal, ¿no? Aquí la pared está más delgadita, esto es el lumen, y aquí fíjense, está el septum solamente muy hipertrofiado, y esto, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, produce obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo y por ende puede producir angina o síncope, ¿ya? Fíjense acá, en relación a la pared lateral, el septum está muy hipertrofiado, ¿no? Entonces, ¿cómo se diagnostica esta miocardiopatía en general? Por el ecocardiograma o por la resonancia magnética, ¿ya? La miocardiopatía hipertrófica es una de las principales causantes de muerte súbita en deportistas,
especialmente en personas jóvenes. Entonces, por eso tenemos que ver bien cuando tenemos sospecha de esto, ¿ya? ¿Cómo se estratifica el riesgo de muerte súbita en este caso? Primero tenemos que hacer un registro de Holter, podemos hacer una gamografía cardíaca, porque obviamente al haber obstrucción del tracto de salida puede haber isquemia secundaria, valoración de la fracción de eyección que normalmente está normal, el estudio electrofisiológico para identificar arritmias ventriculares y cuando se pueda el estudio genético, ¿ya? ¿Qué pacientes tienen riesgo elevado de muerte súbita? Fíjense que son pacientes jóvenes, en la edad más productiva, entre 3 y 35 años, que tengan disnea severa, que hayan tenido síncope o muerte súbita recuperada. Si hubo muerte súbita recuperada, el riesgo es altísimo, ¿ya? Altísimo, o sea, un paciente que hizo muerte súbita y lo han reanimado, es altísimo. Entonces, en este caso ya hay que ponerle un cardiodesfibrilador, que lo vamos a ver después. El grado de obstrucción no predice el riesgo de muerte súbita, sin embargo, mientras más obstructiva es, va a ser más sintomática. Y si ya tenemos fracción de eyección baja, también es un alto factor de riesgo. En el Holter, si tenemos taquicardia ventricular no sostenida, presencia de isquemia asociada a hipotensión en niños, porque como esto es genética, puede desarrollarse desde la edad pediátrica, o estudio genético positivo, y algo principal, la inducibilidad de arritmias en el estudio electrofisiológico. Bien. El tratamiento puede ser farmacológico o no farmacológico. En el farmacológico tenemos varios medicamentos, ¿ya? El verapamil o el diltiazem. El verapamil es el más efectivo, aunque es difícil de conseguir en nuestro medio. Podemos utilizar tratamiento con dispositivos, poner un marcapaso bicameral, a pesar de que estos pacientes raramente hacen trastorno de conducción, pero ponemos el marcapaso bicameral. ¿Para qué? Para estimular la aurícula y el ventrículo de forma simultánea y así disminuir la obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Se puede hacer la reducción septal percutánea, que se hace normalmente con alcohol, o sea, se produce una inyección de alcohol absoluto o embolización también en la arteria coronaria donde se esté irrigando el septum, entonces se produce prácticamente un infarto controlado y ustedes saben muy bien que cuando hay infarto las paredes se reducen, ¿no ven? Entonces podemos hacer eso. Y podemos hacer también la septostomía quirúrgica, que es una cosa muy invasiva y de muy alto riesgo, pero se puede hacer. Cuando tenemos pacientes con factores de riesgo muy elevados o que hicieron muerte súbita con el antecedente de síncope, hay que considerar poner un cardiodesfibrilador implantable, porque como les he mencionado, esta miocardiopatía produce muerte súbita en pacientes jóvenes, especialmente en deportistas. ¿Ya? Bueno, eso es entonces con respecto a esta clase. Si tienen alguna otra pregunta, por favor. Comentario. Bien. Bueno, una pregunta que les quiero hacer. Está programada la clase de insuficiencia cardíaca el día que es feriado, ¿ya? Entonces tenemos dos opciones. Una es adelantar la clase para el miércoles en la noche y otra es dar el mismo día, pero en la mañana, que no van a pasar